una mayoría de 417 votos, la Cámara de Diputados aprobó la desindexación del salario mínimo como unidad de cuenta. Por tratarse de una reforma constitucional, deberá ser aprobada por la mitad más uno de los congresos. Para multas, recargos y actualizaciones se utilizará la UMA. La Comisión de Cambios, integrada por Banco de México y la Secretaría de Hacienda, anunció una serie de medidas que cambian las subastas de dólares. No se trata de un adelanto a lo que podría venir de la política monetaria de los Estados Unidos. No se trata de un defender al peso como un perro. Se trata de ajustarse a las nuevas realidades que se están presentando en la economía y quizá más adelante especulemos sobre las recomendaciones que dio el Fondo Monetario Internacional. La Comisión de Cambios, esta que integran Banco de México y la Secretaría de Hacienda, decidió seguir subastando hasta 400 millones de dólares diarios, pero con algunos cambios, estableciendo que ahora sí tendrá un precio mínimo. Habíamos venido durante los últimos meses haciéndolo sin precio mínimo ante la muy elevada volatilidad del tipo de cambio, entonces se buscaba atenuar las cosas. Ahora Banco de México está diciendo, señores, ahora vamos a poner nosotros el precio mínimo, establece una norma en cuanto a él y a partir de ahí comienza a mantener el esquema. También anuncian que se va a extender el tiempo en el cual se realicen estas subastas de dólares que estaban cerca de terminar. Lo cierto es que Banco de México sigue acomodándose no para defender una paridad, no para defender al peso como perro o como lo que sea. Lo que está haciendo es dar liquidez y garantizar que haya estabilidad en el mercado de divisas. La Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Banco de México, ajustó y extendió hasta el 29 de enero los mecanismos de intervención en el mercado cambiario. Se suspenden las subastas diarias de 200 millones de dólares sin precio mínimo. Se subastarán diariamente 200 millones de dólares con precio mínimo, equivalente al fix del día anterior incrementado en 1%, y se convocará a una o varias subastas suplementarias por un monto total adicional de 200 millones de dólares con precio mínimo, equivalente al fix anterior incrementado en 1.5%. Como se le informamos oportunamente, el Fondo Monetario Internacional hizo una serie de recomendaciones en torno a la política mexicana en materia económica. Señaló, por ejemplo, que había que tener cuidado con el déficit fiscal que estaba creciendo mucho, una recomendación que se debe tomar en cuenta. Ciertamente se ha buscado disminuirlo, ciertamente en el presupuesto de egresos de la Federación y en general en el paquete económico se trató de evitar seguir endeudándonos. Se ha dicho que se han tomado las medidas responsables. Hoy, en el periódico Excelsior aparece una entrevista que hizo mi compañero Rodrigo Pacheco con el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, en el cual responde en torno al disminuir las reservas y las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Agustín Carstens es uno de los economistas mejor dotados de su generación, incluso un hombre que ha sido una y otra vez mencionado como candidato para encabezar al Fondo Monetario Internacional, dice que ciertamente el gobierno mexicano y en particular el Banco de México seguirá tomando acciones prudentes y habla de esta dicotomía entre tener muchas reservas y el costo financiero que tienen y comenzar a perderlas. ¿Ha disminuido la cantidad de reservas en México? Sí. ¿Se ha perdido el control? Yo creo que todavía no. Yo creo que sin embargo también es momento de, cuando alguien te dice, oye, se me hace que estás muy enojado, a lo mejor hay que tomar el consejo. Luego de que el Fondo Monetario Internacional sugiriera a México limitar el uso de las reservas internacionales, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que es cierto que invertir las reservas en activos muy líquidos genera un costo para el país. Sin embargo, es el precio que se tiene que pagar para darle orden al mercado cambiario, lo que es muy importante para fijar expectativas. Asimismo, señaló que la medida es útil y pertinente y en conjunto con fundamentos sólidos es una política responsable. El gobierno de Sonora, el gobierno anterior, el gobierno de Padres se distinguió por ilegalidad, por trampa, por engaño. Vemos, por ejemplo, cómo tenía su presa, pero que luego no la tenía, pero que según esto se dinamitó y barbaridad y media. Hay indicios de que funcionarios de su gobierno participaron en pirámides, en fraudes financieros en contra de los inversionistas.
Y hoy sabemos por el Servicio de Administración Tributaria que esa entidad no estaba cumpliendo con los convenios de colaboración fiscal, que no estaba tomando las medidas adecuadas, es decir, que no estaba cumpliendo. Le toca a la gobernadora Pavlovich enfrentar el asunto, porque la sanción se presenta hoy cuando ella es gobernadora y de una manera institucional debe responderla. Sin embargo, se deben establecer por lo menos 2 principios y 3 parámetros. En cuanto a principio, es de institucionalidad. El gobierno de Sonora tiene que enfrentar el tema. El segundo principio es que se deben arreglar las cosas. Y lo demás será ir buscando culpables, estableciendo responsables y llevándolos a presentarse ante la justicia. Porque el gobierno anterior en Sonora se destacó por una gran y absoluta corrupción. El Servicio de Administración Tributaria sancionó al gobierno de Sonora por el incumplimiento del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, por lo que dejará de ejercer las facultades de comprobación y no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes del 20 de noviembre al 31 de diciembre. Asimismo, deberá reintegrar a la Federación 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente y 34.2 millones de pesos reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización y Recaudación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.